Regresamos, Heinz, en esta conversación en el programa. Te escuchamos hace un momento hablar de las actuales condiciones de China. Ahora regresamos a ese punto, pero me gustaría regresar precisamente a ese momento histórico donde miles de personas, fundamentalmente jóvenes, ocuparon esta plaza Tiananmen y lo que terminó en esta represión que hoy recordamos 25 años después. ¿Cuáles eran el contexto en ese momento, las motivaciones principales de quienes protestaban y pedían precisamente un cambio de régimen? Mira, era un típico movimiento estudiantil como lo que tuvimos en Europa y en América en los años 60. ¿No? Como yo participé en esto, yo entiendo muy bien. Las demandas que tenía la gente era básicamente democratizar el sistema en todos los aspectos, ¿no? En los derechos civiles, en los derechos políticos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos pidieron. Y después de largas deliberaciones en el partido, se impuso la fracción que decía no podemos dejar tolerar esto más tiempo porque Estados Unidos está metido en esto. Tiene un interés obviamente acabar con el gobierno del Partido Comunista y entonces se mezclaron diferentes factores, pero es un típico movimiento estudiantil pro-democrático que al no lograr a través del tiempo sus demandas empieza a radicalizarse. Porque el Estado siempre hace lo mismo contigo. Cuando tú te enfrentas al Estado, te dejan cierto tiempo y después dicen se acabó el juego de la democracia, o tú desalojas la plaza o te sacamos a patadas, ¿no? Siempre pasa esto. Y llegó ese momento y entonces por la decisión de la fracción de Deng Xiaoping, el arquitecto de la apertura y de la reforma económica, se decidió que no se podía tolerar esto más. Heinz, ahora tú dices, en tu opinión, después de haber estado estos días en China y de haber podido observar directamente obtener algunos testimonios de jóvenes o de personas en China, tú planteas que el tema Tiananmen no es un asunto que esté en su interés. Uno podría decir, si no tienen información para ello, si no tienen acceso a recuperar su memoria y lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen, es difícil imaginar que los jóvenes actuales chinos puedan tener un debate sobre el asunto en materia de sus derechos políticos o en materia de sus derechos civiles o en sus aspiraciones democráticas. En estos días y horas, por ejemplo, circula la información, tomo el cable de la agencia EFE, que dice, por ejemplo, los servicios de Google quedaron completamente bloqueados en China pocos días antes del 25 aniversario de la masacre de Tiananmen, que se cumple este 4 de junio, según informó el portal greatfire.org. Se trata de un bloqueo indiscriminado, ya que los servicios de la compañía están encriptados o no son accesibles. Dice esta comunicación que habla de lo que sería una censura, en este caso con uno de los poderosos servidores de Google. Amnistía Internacional, por su parte, hace señalamientos. Dice, las autoridades chinas intensificaron una campaña de represión contra activistas que pretenden conmemorar el aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen y habla Amnistía Internacional de por lo menos 66 personas detenidas según la denuncia de esta Organización por los Derechos Humanos Internacional, entre otros señalamientos o cuestiones que nos conducen a la pregunta obligada. ¿Puede debatirse o discutirse o estar en el ánimo y la reflexión de los jóvenes chinos Tiananmen si no acceden a su propia memoria? Ese debate va a activarse a través de la revolución cultural, porque la revolución cultural es algo que oficialmente ha sido denunciado, inclusive por Deng Xiaoping, como un error. Deng Xiaoping dijo en algún momento, después de la muerte de Mao, Mao, como todo ser humano, ha cometido errores, pero si vemos la balanza de 100% de éxitos, él tuvo 70% y para un político es muy alto. Pero la revolución cultural fue un error por muchos aspectos. Y entonces empieza a discutir un tabú, una razón de Estado por este lado, y por ahí va a avanzar más. O sea, el segundo debate público de gran importancia es qué tipo de democracia vas a tener. Y el tercer elemento, el último a mi juicio, va a ser ese problema de Tiananmen, porque es el más reciente, ¿no? Y si tú ves matanzas en otras sociedades, a ningún gobierno le gusta
discutir esto, porque de alguna forma están vinculados a esto y no que les gusta poner a los responsables ante la justicia, por ejemplo. Entonces yo pienso que Tiananmen va a ser en la cadena de debates públicos y de saneamiento público de la mente, etcétera, posiblemente el último tema que vamos a tener. ¿Pero existirá en esta apertura, primero económica y en algún punto social y política? Lo que dijeron los jóvenes. No me interesa la política, lo que me interesa es un gobierno que me dé más calidad de vida. Entonces, en la medida en que crece la economía y la calidad de vida, etcétera, el gobierno tiene más margen de maniobra para tocar temas difíciles. Y con Xi Jinping yo creo que tenemos a alguien que entiende muy bien que tú necesitas ciertos niveles de libertad de pensamiento, no solo para que la democracia funcione, sino para que la economía funcione. Porque China va hacia una economía de alto nivel y eso no lo puedes hacer sin libertad. Creatividad y libertad son inseparables. Entonces es inclusive un requisito económico que tú puedes razonar libremente y eso inevitablemente trasciende hacia la política. No puedes separar esto en una sociedad moderna. Ahora, las velocidades para ellos son un tema, porque efectivamente los procesos que se dan económicos, financieros y de negocios en China son clarísimos. Es este gigante inmenso que va creciendo como va creciendo, pero esa velocidad abriendo espacios para las personas con problemas de concentración de riqueza y con distanciamiento, digamos, en los estratos sociales. Independientemente de eso, hay una apertura en ese sentido que no va a la misma dimensión o a la misma velocidad de los otros derechos políticos y de expresión y otras libertades. Yo diría que el grado de libertad hoy día en China es muy alto. Yo creo que es más alto que en muchas sociedades latinoamericanas. ¿En qué sentido lo dices? Como, en el debate público. ¿No? ¿Sí? Sí, sin duda mucho más libertad de discusión que en Colombia. Se por tiene ejemplo. una idea distinta a lo lejos, pues, Sí, como mira, una percepción. Cuando yo hace 15 años hablé con la gente que había participado en la Revolución Cultural, no querían discutir eso, tenían miedo. El lenguaje corporal, te lo decía, que tenían miedo de discutir eso. Y hoy día eso es totalmente diferente. Hoy yo he dado muchas conferencias en diferentes universidades y a los jóvenes les gusta discutir y acercarse a la verdad, ¿no? Porque la verdad es lo único que no puedes tapar para siempre en la historia. El poder puede ocultarlo y puede aplastarlo, pero al fin y al cabo la verdad se impone. Y cualquier persona inteligente entiende esto, y por lo tanto el presidente Xi Jinping, que es muy inteligente, entiende, y lo han dicho públicamente, que sin democracia no va a haber socialismo en el futuro. Pero que sin socialismo tampoco va a haber democracia, no la burguesa, no la parlamentaria, sino una real, participativa. Es decir, hay conciencia en el liderazgo del partido de que no puede separar el avance de la libertad del avance del bienestar y de la satisfacción de la gente, lo tienen muy claro.